Oh Oaxaca, tu cielo es de zafir, ya deshojan sus luces tornasol, y las cumbres se miran ya teñir por los besos dorados de tu sol. Oh Oaxaca, tu cielo es de zafir. Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo, que pues todo hace pensar que ya estamos en diciembre, porque ya huele a heno, ya huele a pavo, ya huele pues a los platillos tradicionales de Oaxaca, desde luego sin faltar el mole negro. Y bueno, lo que normalmente consumimos cada año de pescadito, que es, ¿cómo le llaman a ese pescado que me regalas, Conchita? Bacalao, licenciado. Bacalao, que por cierto lo hace muy sabroso, Conchita, pero no le llega al que hacía su mamá y que también año con año me regalaba. Y aunque te ofendas, la verdad es que no le llegaste. No, no me ofende, al contrario, lo Nos agradezco. saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, con la alegría del inicio de este mes de diciembre y deseando que lo estén pasando de la manera más extraordinaria, más hermosa, pero también que nos estemos cuidando. La pandemia continúa y hay que extremar las precauciones. Pues sí. Oye, por cierto, ayer, el día de ayer, que fue sábado, me puse a pensar en el problema tan grave que vivimos el martes pasado, los que de norte a sur transitábamos en la ciudad, precisamente porque fue un desquiciamiento terrible, porque se le ocurrió a 2 planillas de candidatos a un sindicato oficial, pues definitivamente marchar, bailar en las calles, y aunque la gente pitaba y suplicaba el paso, nadie hacía caso. Y realmente avanzar pues unos 250 metros en más de media hora es desquiciante y es muy feo. Bueno, lamentablemente ya estamos viviendo con esto y ya aprendimos a vivir con ello. Qué tristeza. Sí, porque además sin previo aviso, entonces no tomas ruta alterna, no puedes planear. Los que transitaron por la calzada Porfirio Díaz, donde bajó una de las planillas, una cosa terrible, tronando cohetes, con un carro que arriba traía un conjunto. Entonces, la otra pregunta es, ¿dónde sale tanto dinero que se tira así, se desperdicia? Digo, es una promoción y es una lucha sindical muy loable y muy justificable, pero ¿de dónde sacan tanto dinero cuando quienes hemos hecho cultura y hemos estado tratando de hacer cosas para la cultura sabemos lo complicado que es contratar un micrófono, lo complicado que es pagarle a un artista, lo complicado que es pedir un permiso para usar la calle, ¿no? Entonces, pues el suelo no está parejo en estos casos, a mí me parece. Si uno de los padres de la administración de allá de finales del siglo XIX y principios del XX, el francés Henry Fayol, que estableció 14 principios básicos de la administración, viviera o renaciera, porque ya hace mucho que nos dejó, se volvió a morir, porque uno de sus principios más consagrados, como fue la subordinación del interés particular al general, flagrantemente se violenta todos los días. Y la verdad es que no se vale. Yo creo que debemos de buscar otras formas de llamar la atención y de festejar, porque qué bueno que festejen, qué bueno que concursen, qué bueno que haya democracia, pero no alteren los derechos de terceras personas. Claro, y además, licenciado, yo creo que el orden es lo más importante, pero vamos, ahora que está usted mencionando la administración que es tan bonita y que es tan útil todos los días, pues vamos a darle un saludo a las personas que ejercen la administración, porque el 8 de diciembre se celebra el Día de la Administración, así es que todos estos profesionistas que tanto nos han dado, que tanto trabajo han hecho por Oaxaca, y todos los maestros, incluido aquí mi compañero, el licenciado Guillermo García Manzano, formador de tantos administradores, pues muchas felicidades y qué bueno que estuvieron de fiesta y de manteles largos el 8 de diciembre. Bueno, pues creo que ya llegó el momento de decirle a doña Sol Alvarado Juárez, que nos está poniendo antes de su rostro tan bello una agenda
una agenda Contragolpe 2022, que por favor nos comunique todo lo que tenga que decirnos acerca de lo que acaece esta semana en materia de cultura. Adelante, Solecita. Gracias, licenciado. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Un gusto saludarlos en esta mañana de domingo 12 de diciembre del 2021. Un afectuoso abrazo a las Lupitas en este su día. Esta semana el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, además de inaugurar la exposición El origen de la mujer de Carol Espíndola, también presentó Archivo de Mañana, formado por piezas editadas por la Revista de México, publicación que creó José Pajés Yergo. Si recordamos, las publicaciones de Pajés Yergo fueron elaboradas con un gran número de ilustraciones y fotografías. Estas piezas forman parte de la colección Toledo de este centro fotográfico. Las exposiciones estarán vigentes hasta el próximo febrero. Las visitas son de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y observando el protocolo sanitario. La Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró el pasado viernes 10 de diciembre la exposición pictórica Amor-Odio del maestro Carlos Valdés en su galería Atanasio García Tapia, por lo que ahora puedes ver y visitar en la CCO, además de esta, la escultórica del maestro Luis Hampshire llamada Cálidas Ruinas, en la galería Rufino Tamayo, y la fotográfica del maestro Manuel Jiménez, Mil Caminos, una mirada. Las visitas son de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 con todas las medidas sanitarias. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca celebra su 33 aniversario con la exposición Un informe para una academia, una serie de grabados que el artista Francisco Toledo realizó a partir de la obra literaria de Franz Kafka. La carpeta constituye una recreación visual del argumento de dicha obra y una profundización en las reflexiones del escritor checo a partir de la presentación de determinados escenarios, cuyo personaje principal es el mono, formada por 16 grabados al aguafuerte, punta seca y azúcar, impresos en el año 2005 en la ciudad de Oaxaca y forman parte de la colección Toledo Imbal. La exposición se abre el viernes 17 de diciembre en el Yago Juárez a la 1 de la tarde. También es parte de la celebración del 33 aniversario del Yago la inauguración de la exposición gráfica, que muestra la obra de su fundador, el maestro Francisco Toledo. En gráfica podemos apreciar una pequeña retrospectiva de la obra gráfica del artista que trabajó en los talleres de Mario Reyes en la Ciudad de México y Fernando Sandoval en Oaxaca. La presentación también es el viernes 17 a las 12 del día, en Yago Alcalá. El pasado 10 de diciembre se inauguró la exposición Osos con Causa. Esta es una iniciativa de la Asociación Civil Oaxaca Vive, Vive Tú con ella, presidida por la maestra Doreli Ríos y su embajadora nacional, la señora Cora García de Villarreal. A esta noble causa se han unido más de 40 artistas nacionales y locales que elaboraron y donaron estas piezas de arte objeto en favor de los más vulnerables. Si deseas saber más sobre esta iniciativa, visita las redes sociales de la Asociación Oaxaca Vive, Vive Tú con ella. No te pierdas nuestra agenda cultural A Contragolpe 2022. Toda la información en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Me despido. Sigámonos cuidando. Un abrazo desde aquí y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Sol. Como de costumbre, completo tu informe y muy valioso. Así es que muchas gracias y la próxima semana estaremos nuevamente en contacto. Y bueno, mencionaste algo de la agenda, una agenda que creo que difiere de muchas otras que normalmente están en circulación, pues por el simple hecho de la forma en que está constituida y además la información que en ella se vierte. Y precisamente uno de los autores de esa información está aquí con nosotros como invitado para desarrollar el tema que ahí en la agenda, en el mes de febrero, le tocó pues escribir sobre lo que es su especialidad, arquitectura, y que es precisamente Prometeo Sánchez Islas,
nuestro querido amigo, siempre admirado por toda la radiodifusión, porque no solamente en el Contragolpe, sino en distintos programas, siempre ha estado metido y explicando muy preciosamente, por llamarle de alguna manera, los conceptos de su profesión. Bueno, pues entonces, bienvenido Prometeo, y Conchita, creo que nos vamos al primer corte. Claro, y no sin antes mencionar que también el arquitecto Prometeo nos obsequió con un texto muy bonito sobre la medición del tiempo y el oportuno uso de la agenda en el próximo año. Así es que de esto estaremos conversando con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas. Gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este mensaje a través del 570 de AM y del 94.9 de FM. Muchas gracias a ustedes que nos reciben en nuestras redes sociales. Quédese en este espacio, ya empezamos. Estamos aquí en A Contragolpe. Ya deshojan sus luces tornasol y las cumbres se miran ya teñir por los besos dorados de tu sol. Ya en las frondas sus trinos del turpial ya perfuman las rosas y el azar, y en los surcos fecundos del Un espacio cultural. La Casa de Cuna. Uno de los más importantes centros de beneficencia que tenía Oaxaca fue la Casa de Cuna, la cual estaba consagrada al auxilio de los recién nacidos, de los pobres y de los huérfanos. Se proporcionaba instrucción gratuita, pero también se aceptaban educandas a pensión, pagando una cantidad con el fin de que recibieran educación piadosa y aprendieran el idioma inglés. Fue fundada en 1892 por el señor obispo don Eulogio G. Guillow, quien con ayuda de otras personas reedificó el exconvento de San Agustín, destinándolo para dicho centro, poniéndolo para la protección del pueblo oaxaqueño, y así, desde los más altos mandatarios del Estado y del clero, todo tipo de asociaciones, hasta las más humildes personas, concurrieron a favorecerla en múltiples ocasiones. No podemos olvidar la obra realizada por la señora Virginia Espinosa de Jordán, quien promoviendo asociaciones y solicitando donativos, proporcionó toda clase de recursos a la casa, e inclusive confeccionó con sus propias manos ropa para todos los niños. Su muerte fue llorada por los niños de la Casa de Cuna, quienes la consideraban su segunda madre. Un espacio cultural. Las alondras comienzan a cantar, ya en las frondas sus trinos del turpial, ya perfuman las rosas y el azar, y en los surcos fecundos del trigal, las alondras comienzan a cantar. Muchísimas gracias por continuar en este espacio aquí en A Contragolpe. Decíamos hace un momento que el domingo pasado que nos encontramos con algunas de las personas de nuestro público y con algunos de nuestros compañeros de A Contragolpe, tuvimos la oportunidad de presentar esta agenda al público, esta agenda bellísima que ya está circulando para el 2022 con el sello de A Contragolpe, y una de las primeras intervenciones fue la que nos obsequió el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, como siempre elegante, como siempre precisa y muy emotiva. Arquitecto, ¿por qué no comparte con nuestro público un poco de esa reflexión que usted nos regaló sobre el tiempo y la importancia de medirlo a través de una agenda? Claro, con todo gusto. Pues fue muy emocionante para mí ver el esfuerzo ya cristalizado en un libro que uno puede tocar. Y entonces decía yo ahí en la reunión que el tiempo, que es una medida de física difícil de definir, para nosotros los seres de la calle, el peatón normal, tiene características así como que es escurridizo, es escaso, pero también es incomprensible. Ya que el tiempo matiza, va matizando ante nosotros su paso. Según estemos tristes o contentos, va rápido, va lento, a veces estamos angustiados o sosegados y lo notamos. Es ahí cuando notamos el tiempo. Pero al final, o se va para siempre y con ello
le da forma a nuestros recuerdos, o bien nos acerca a los eventos sociales y personales de nuestro futuro, sean agradables o no, pero que ante el giro inexorable de las manecillas del reloj nos obliga a enfrentar. Al respecto, pues como esto se va, pero los seres humanos somos ingeniosos, encontramos la manera de materializarlo. Y lo volvemos tangible. Para ello le asignamos colores, lo organizamos en lapsos, así como meses, semanas, horas. Lo ilustramos para que ese ente inmaterial y deslizadizo, como dije, se materialice, en este caso en hojas, que es como un objeto que fusiona la utilidad y la belleza, y a ese conjunto le llamamos agenda. Gracias a ella, el tiempo se hace evidente, o sea, se nos muestra esa cosa tan escurridiza, porque ahí fluyen las anotaciones de nuestras vivencias, alegrías, enfermedades, citas y todo lo que forma nuestro pasado personal. Pero también se asientan los sueños, las esperanzas, los compromisos, todo lo que tiene que ver con el trabajo, la escuela, la vida, es decir, el futuro que tenemos previsible, ¿no? E incluso a veces, por lo que vamos a mencionar un ratito, imprevisible. Por lo tanto, una agenda podría convertirse tanto en una especie de diario o de narrativa ordenada de lo que ya está hecho, como en el conjunto de promesas que nos hacemos y que ofrecemos cumplir. Hoy es cierto que tenemos poderosas agendas digitales, pero carecen de las texturas táctiles y visuales. Esas agendas digitales son maravillosas, las usamos para trabajar, las usamos con las empresas, con el gobierno, ¿no? Pero solo las agendas impresas ostentan esas texturas del tacto y de la vista, ya que en ellas se fusiona en parte el trabajo artístico de los fotógrafos e ilustradores, en parte la manualidad de quien la diseña, hace el diseño editorial, o las encuaderna, o las pega, o las arma. A veces las engargolan, a veces son como objetos para armar, ¿no? Como rompecabezas vienen muchas agendas, y también concentran el mensaje de los redactores. Todo ese conjunto de trabajo de muchas personas, además desde luego de los promotores y de los que escriben y de los que distribuyen, etcétera, es lo que uno puede tener en las manos con una agenda. Por eso decía yo que una agenda puede ser, cuando es impresa, ¿no?, tan íntima como un teléfono celular, tan funcional como una secretaria, tan útil como una herramienta fabulosa y tan trascendental como consideremos que es nuestra historia individual. Oye, Prometeo, pero el capítulo que escribes sobre arquitectura, bueno, yo quiero decirles algo primeramente. Era muy difícil que nosotros escribiéramos un libro. Teníamos que cada mes poner alguna especie de narrativa, artículo, como quieran llamarle, un texto, pues, que realmente pues, nos hiciera vincularnos aún más a nuestra ciudad de Oaxaca. Y era muy difícil, pues, que en una cuartilla y media, pudiera tratarse cada uno de los 12 temas que constituyen la agenda. Pero bueno, por eso doble mérito, porque lo que hace Prometeo en términos de, pues, una cuartilla y poquito más tal vez, resumir lo que podría referirse a la arquitectura de la ciudad de Oaxaca. Bueno, ¿para qué les digo que fue una obra maestra? Mejor escúchenlo ustedes. ¿Cómo trataste el tema, Prometeo? Bueno, yo les diré que en este tipo de conjuntos de textos hay que ser sintético, y yo recuerdo mucho los diccionarios que nos enseñaban en la primaria, cuando las definiciones en un cuadernito de este tamañito, que era el diccionario que uno llevaba, tenía la clásica definición de conejo, especie de liebre. Y buscaba uno liebre, especie de conejo, ¿no? O sea, súper cortas. Y bueno, si entendiste, está bien. Entonces, con esa inspiración de conejo, casi de Tochtli, el conejo prehispánico que se mete en un pequeño agujero y ahí cabe todo el mundo, porque de ahí sale la luna, y con esto estoy hablando del ombligo del mundo, de donde nace la palabra México, sí, nuestra nacionalidad. Bueno, hablaba yo de que el centro histórico de Oaxaca hereda o heredó la serenidad renacentista con un trazado que llamamos acordel, y esto se realizó en el siglo XVI, en una forma que, si la vemos desde un dron ahora, parece un diamante, engastado entre los ríos Atoyac y Jalatlaco. El Cerro de la Bella Vista, llamado hoy Fortín,
y los bajos agrícolas de la Noria. Es un gran trapecio y son o fueron más o menos con el paso del tiempo 180 cuadras originales distribuidas concéntricamente, de modo que las instituciones y las familias de mayor rango estaban al centro y todos los demás en la periferia. Y con esto, orientados todos casi al norte geográfico, con un poquito de desviaje, lograron no solo darle perspectiva hacia la fabulosa serranía Juárez con el Cerro de San Felipe, que nos sirve de referencia, sino generar sombra a lo largo de todo el año, no importa en qué estación del año caminemos, siempre hay una sombra. Las casas, ya no yéndonos del trazo, sino a la casa en particular, la casa en general, casa de lo que sea, casa taller, casa vivienda, casa tienda, casa mercado, reflejaron el gusto andaluz por el patio central, con vegetación, con pozo, fuente, rodeados con pórticos que articulan, así le decimos los arquitectos, ¿no? A partir de donde las cosas se distribuyen, las habitaciones, proporcionando agradables juegos lumínicos que además dan una climatización natural. Esto que se perdió después con la arquitectura contemporánea, ahí está vigente y lo seguimos ahora retomando. El primer patio en aquellos años era familiar, el segundo para los servicios, y si había un tercero era para los animales de tiro de granja. Las más céntricas pues fueron casonas de 2 plantas, con locales a la calle, muchas veces con refuerzos de ladrillo macizo o de cantera, eventualmente forro total de cantera, tenían una protección increíblemente bella de rejas de hierro y las ventanas protegidas en el interior con visillos, ¿no? Para que la gente de afuera no pudiera ver el interior. Arquitecto, sobre estas casas usted nos ha hablado algunas ocasiones en A Contragolpe y lo ha escrito también sobre esta parte de enfrente de las casas que opera como recibidor y como un espacio amable para el transeúnte, donde la gente, sobre esta piedra donde la gente se podía sentar y el agua que había disponible para que la gente se refrescara, y que a mí me gustaría que nos comentara porque nos recuerda un Oaxaca amable y seguro, ¿no? Esa ciudad que podía ser caminada y que en cada casa podíamos encontrar un gesto de armonía. Sí, sobre todo las casas de los siglos XVII y XVIII, que son el clímax de esta ciudad, cuando fue una ciudad muy rica y con gran fama a nivel global, mundial, o como le queramos decir, gracias a la grana cochinilla sobre todo, ya después a la plata, el café, el limón, el algodón y otros, pues se pudieron financiar casas que tenían este cubo de zaguán tan bello, que tiene un portón, generalmente grandote, para que entre una carreta o entre alguien montado a caballo, pero con un postigo que se abre solo para peatones, pero para garbo de la casa se abre totalmente en el día, pero en ese cubo no pasa uno del ancho de la crujía, porque al fondo hay una reja, generalmente muy artística, y según fueron avanzando las épocas, pues eran primero bastante renacentistas, muy austeras, después fueron volviéndose barrocas, y después llegaron a ser hasta Art Nouveau. Incluso ahora las que han rehecho, o las que han remodelado, llegan a ser de diseños modernos o contemporáneos, o vintage, o como le queramos llamar, como las que ha diseñado Francisco Toledo, ¿no? O muy lineales, y ese pequeño espacio, el que llamamos cubo del zaguán, sirve de vestíbulo, sirve para la compraventa, para la entrega del correo, para citar al novio o novia atrás de la reja, uno u otro, ¿no? U otra, ¿no? Tener los pollos o esas bancas que mencionabas para dialogar, ¿no? Incluso se puede dialogar estando alguien en el cubo, que todavía estás afuera, y otro en la reja, y está adentro, y tiene como fondo el patio, la fuente, y si tiene agua, pues está el agua cantarina, y habría pajarillos, y habría, ya sea en jaulas o en los arbolitos de adentro, muchas veces los aromas de los naranjales. Hay que recordar que había cítricos muchas veces sembrados en el interior de estos patios, y en la época previa a las lluvias había cigarras. Por eso a estos patios en Andalucía se les llama cigarrales. Dice, vamos al cigarral, y es que hay que estar en los corredores recibiendo la sombra, porque hace un solazo terrible, pero con el frescor que da la sombra y el frescor que induce tanto la vegetación como el sonido del agua, pues se vuelven patios, etc. Por eso esa herencia que tiene Oaxaca de esos patios, que tienen su historia más atrás con los árabes y con los romanos y con los persas y otros. Bueno, aquí se desarrollaron a la oaxaqueña. Puede haber patios en muchos lugares, pero cuando uno visita los de Oaxaca, después siempre los identifica. No se parecen a los de Mérida o a los de Guanajuato,
tienen sus similitudes porque fueron creadas por españoles, europeos, holandeses que llegaron por acá, pero los nuestros tienen lo suyo porque se hicieron con las condiciones climáticas, con las condiciones telúricas que fueron siendo cada vez más robustos en sus paredes, en sus techos, con los arcos no tan audaces, alturas no muy grandes. En Oaxaca, por ejemplo, no hay ninguna doble altura. Sin embargo, en la Ciudad de México o en Cuba, sí las arcadas son de doble altura. Bueno, en la Ciudad de México hay 2 o 3 ejemplos en el que el arco cubre 2 pisos, ¿no? Pero en Oaxaca no, porque tiembla mucho. No sé, ahora ha dejado de temblar, pero va a seguir temblando algún día. Pero no hay que invocarlo mejor, que deje de temblar por mucho tiempo. Vamos a ir, ¿qué les parece si hacemos nuestro siguiente corte? Estamos en una conversación deliciosa, como siempre, con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, así es que les invitamos a que se queden aquí en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Todo es fiesta vestida de color, mañanitas que alientan a vivir. Todos brindan sus himnos al amor, y hasta el bosque parece sonreír. Toda es fiesta vestida de color. Después de haber escuchado tan interesante descripción de lo que son pues, algunas de las cosas importantes de la casa oaxaqueña, sobre todo aquellas del siglo XVII, XVIII, que le dan el carácter tan hermoso a esta ciudad. Yo recuerdo que en una casa, precisamente donde yo nací, ahí en la calle de Guerrero, y que era una casa del siglo, sigue siendo una casa del siglo XVII, finales del XVII, recuerdo mucho que en el cubo de zaguán había pues unas bancas que estaban a los lados, normalmente eran de mampostería, pero también recuerdo mucho que llegaban a la usanza muy castellana de años ya idos, algunas personas de edad, y que, pues en lugar de tocar una campanilla que ahí había para que los atendieran, gritaban así muy castizamente, ¡ah, de la casa! Y lo repetían 2 o 3 veces. Y bueno, yo me decía, ¿por qué ¡ah, de la casa, no siendo un niño? Y bueno, pues la verdad es que lo que estaban haciendo era un clamor para que los atendieran. Qué hermosos recuerdos, como qué hermosos recuerdos de lo que describiste tan hermosamente cuando hablas acerca de el hierro forjado que había tanto en ese cubo como también en las ventanas y aldabones y muchas cosas más, que precisamente Chico López Cortés, al prologar un libro muy bonito de aquel antiguo señor Cervantes que tenía la casa Cervantes, hablaba acerca de que para que se le diera una especie de licencia a pues el artesano tenía que ir a Puebla o a México a recibir un curso y pasar exámenes, y por eso tanta calidad en todo lo que era pues simplemente el hierro forjado, no el hierro traspasado o de molde, no, el hierro forjado, fundido. Ok, bueno, pues seguimos con esta hermosa plática. Prometeo, ya te corté la inspiración, pero yo creo que la puedes retomar fácilmente. Adelante. Pues las casas oaxaqueñas tienen la característica de ser chaparras, de tener los muros gruesos y tener las ventanas verticales, no horizontales ni cuadradas, porque estas no resisten bien los sismos, dado que antes no había varilla. Ahora sí las podemos hacer con concreto armado. Pero además no eran solamente cuadradas, sino que se iban haciendo más anchas conforme entraban, lo cual se llama abocinado. Ese abocinado es muy propio de todos los edificios, incluso religiosos, escolares, de gobierno, que se hicieron en España y que se hicieron en México, ¿no? Esto, fíjense, no existe en la arquitectura prehispánica, pero sí existe ya en la arquitectura que llamamos colonial. El abocinado es la forma de bocina, ¿no? Sí, porque se va haciendo más ancho o más angosto, depende de donde uno lo vea. Claro. Y además, como el interior generalmente es un poco más oscuro porque está en la sombra, el ponerle visillos, como se llamaban esas telas con deshilados o con tejidos, ¿no? Las casas ricas los tenían traídos de Bruselas, de por ahí de los Países Bajos. Hay que recordar que los Países Bajos formaban parte de España en aquellos años, ¿no? Entonces llegaban aquí
telas de muy buena manufactura y que permitían a los habitantes del interior con intimidad estar comiendo, conversando, etcétera, y quien pasara afuera no podía ver hacia adentro, aunque los de adentro sí pudieran ver hacia afuera. Son características muy importantes de la arquitectura y además muchas veces voy a regresar a los patios y a los cubos de zaguán. El arco de entrada no siempre era un arco de medio punto, generalmente no lo era en Oaxaca, eran arcos rebajados o bien entradas planas, horizontales, o bien con unas pequeñas curvaturas heredadas del gótico que llamamos conopial. Son como pequeñas curvitas que suben un poco, bajan y vuelven a subir formando un piquito en el centro. Ese piquito es como lo que estoy haciendo con las manos, es poner las manos así, porque es una oración, es una forma muy gótica que llegó aquí del medioevo, es dirigirse a los dioses o a Dios, ¿no? Con las manos en forma de cantera, en forma de puerta, y desde que uno entra ya empieza el asunto religioso, porque todo era religioso en aquellos años. Entonces ahí hay una lectura muy, muy gótica en la arquitectura de Oaxaca, que todavía existe, ya no quedan muchas, pero sí existe. Con el paso de los años, Oaxaca va teniendo más y más estilos, se va enriqueciendo, sobre todo después de la época de independencia, aunque ya antes había empezado a llegar el neoclásico, ¿no? La gente se empieza a cansar del barroco, porque el barroco tiene demasiados elementos, y Oaxaca, aunque tiene en sus templos, en los interiores o en la parte central de las portadas de los templos, barrocos exquisitos, en general las casas no tienen en las fachadas más que el muro y los huecos, siendo la herrería la que adorna, ¿no? Que además había herrería de muy buena manufactura, y como lo mencionabas al principio, maestro Guillermo, los oficiales tenían que pasar exámenes de calidad, y para ser herrero, pues había que pasar un examen, y para ser carpintero, y había niveles, y así para ser albañil, para ser escultor y cada una de esas cosas. Y la herrería en Oaxaca se dio fuertemente porque seguramente muchos de los herreros de marinería que llegaron a las costas del Golfo de México o del Caribe, llegaron a Oaxaca, les gustó y se quedaron, y crearon toda una escuela de herrería de hierro forjado que quedó hasta la actualidad. Todavía hay muchos herreros en los pueblos o en las colonias por aquí que hacen una barda, un barandal, ¿no? Una ventana con protecciones martilladas, ¿no? Dobladas a mano, calentando el fierro, etcétera. Ya no son fierros que hacen ellos, los compran hechos, el acero ya viene muchas veces, la mayor parte de las veces hecho, pero aquí lo doblan, ¿no? Y ese arte llegó a alcanzar la calidad de la herrería que encontramos en Europa. Ahí sí estamos a la par. Quizá en otras cosas no, pero en la herrería sí se llegó a tener altas cotas de calidad, porque no solo es la reja, que diríamos que es lo más tosco, es la cerradura, que ya es un instrumento de precisión, los chapetones, los buzones, las manitas estas para tocar la puerta, las bisagras, las patas de las sillas o las protecciones de los muebles, de los baúles, en fin, el mundo de los herreros, no, los cuchillos, los arados, los machetes, todo lo que se le ocurra que sea de metal. No lo mencionamos aquí en mi texto porque esto sería otro tema, ¿no? La herrería, los fierros y los hierros, todo lo que es metálico. En fin, con el paso de los años entran otros estilos, pero también se va ganando conocimiento estructural y por lo tanto se van volviendo más esbeltos los elementos, tanto los muros como las columnas, y van introduciéndose otro tipo de capiteles, hasta que va a llegar el momento en que irrumpa el hierro fundido a Oaxaca como producto de la revolución industrial ya en el siglo XIX, y entonces las columnas dejan de hacerse de cantera y empiezan a comprarse ya hechas de hierro, ¿no? Ya en ese siglo, bueno, en el siglo XX y el XXI ya las columnas son de acero, pero antes eran de hierro. Es un hierro estructural, no es el mismo hierro de las ventanas, ni es el mismo acero de los machetes o de las espadas, son diferentes aceros. Sí había ya un acero toledano fabuloso en España desde la época medieval realmente, pero el acero estructural para edificios se obtiene hasta finales del siglo XIX. Bueno, pues las guerras al final, los terremotos, detuvieron la actividad de construcción en los siglos XIX, México sufrió la guerra de independencia, las intervenciones, la revolución, todas estas guerras civiles que se
hicieron que la parte constructiva, el manejo de los espacios públicos, los jardines, las calles, las fuentes se detuvieran. En ese aspecto, Oaxaca cae en un bache hasta la época del Porfiriato, en el cual otra vez viene la bonanza económica, y con todos los problemas que se le adjudican al Porfiriato en la parte de construcción y en la parte de las industrias, pues se incorporan los tranvías, las construcciones más sólidas, los estilos más contemporáneos, ¿no? La diversificación, y eso enriquece mucho a Oaxaca. Y por eso cuando decimos que Oaxaca es un estilo colonial, pues sí lo es, porque todavía queda un gran sustrato colonial, sobre todo en los templos y exconventos, pero en realidad tenemos arquitectura de muy diversos tonos y estilos aquí que hay que conocer y que hay que caminar. Entonces, el llamado que hacemos es a caminar. Fíjate que estás tocando un tema que es apasionante, porque desde que llegan los españoles por acá hasta prácticamente mediados del siglo XIX, la influencia española que venía de Europa en la construcción de casas, edificios, etcétera, pues es innegable. Pero a partir precisamente de la segunda mitad del siglo XIX, comienza a cambiarse, como bien lo acabas de decir, y se afrancesa. ¿Nos quieres explicar algo de esto? Sí, bueno, Francia era la potencia cultural. Además era una potencia económica, quizá no tanto como España o no tanto como Inglaterra, pero sí era la potencia cultural. Y por cultura entendemos, voy a entender ahorita simplificando todo lo bueno, es decir, las letras, la ópera, la música, las modas, los perfumes, ¿no? Todo aquello que impacta. Y había que seguir esa tónica. Uno podría seguir haciendo muros de adobe en arquitectura con la tecnología española de hace 2 siglos, pero con la forma y las decoraciones y los nichos afrancesados. Eso quiere decir que se copiaba lo que estaba sucediendo en Francia. Y hay que tomar en cuenta que más o menos en la época de Juárez, Francia empieza a tener los resultados formales, digamos, en sus ciudades de su Revolución Francesa, y de que ya se fue Napoleón el Grande y está Napoleón III, su sobrino, y empiezan a remodelar París tal como lo conocemos ahora, ¿no? Porque los bulevares no existían, ¿no? El Arco del Triunfo apenas estaba erigiendo, bueno, se erigió con motivo de Napoleón a principios del siglo XIX, aunque no lo inauguró él, lo inauguró Víctor Hugo. Entonces, o lo inauguraron con el velatorio del gran Víctor Hugo, el escritor. Esos modelos son los que se copian. Entonces se copian las herrerías, se llegan a copiar mansardas. La mansarda es un techo que se pone en el último piso, es un piso como agregado, y que Oaxaca tuvo uno muy bello sobre la fachada de Macedonio Alcalá del Instituto de Ciencias y Artes, donde estuvo el Observatorio Astronómico, ¿no? Durante muchísimos años. Y además había ahí instrumentos de física bastante avanzados para su época. Hay que tener en cuenta que era un instituto de ciencias y artes verdaderamente dedicado a las ciencias y a las artes, ¿eh? Sí era Oaxaca de avanzada. Ahí había una bellísima mansarda. Son esos techos inclinados de un arquitecto llamado Mansart. Hay muchas más en la Ciudad de México. Había muchas, pero ya han demolido los edificios. En Oaxaca no tantas, porque Oaxaca sigue siendo una ciudad de una planta o máximo 2. También el tema de las azoteas que se están ocupando ahora ya habría que tocarlo en otro programa, porque está haciéndose una invasión ahí muy caótica. Claro, y además como que se están poniendo con una ventaja comercial nada más y no se está pensando en el impacto que esto pueda tener. Pero bueno, vamos a hacer nuestro siguiente corte. ¿Y qué les parece si ahora que volvamos también estaría bien interesante que el arquitecto nos dijera en esas caminatas que él nos recomienda hacer por Oaxaca, cuáles son estas casas, cuáles son estos edificios que es imprescindible detenernos a mirar y detenernos a observar? Quédese en este espacio, estamos aquí en A Contragolpe. Sí que está bien interesante este programa de A Contragolpe. Y arquitecto, ¿cuáles serían estas rutas que usted nos recomendaría al caminar por Oaxaca y estos lugares en que hay que detenernos y hay que detener la mirada y hay que observar?
Hay varias rutas, creo yo, sobre todo ahora que hay rutas mezcaleras y rutas gastronómicas, pero yo me voy por la ruta arquitectónica, porque soy Claro. arquitecto. Y yo creo que una de ellas es que si parte uno de los arquitos de Xochimilco, de por ahí donde estaba la cruz, y camina hacia el centro, por Macedonio Alcalá o por García Vigil, cualquiera de esas dos perspectivas, como va uno de bajadita, diríamos, ¿no? De norte a sur va uno bajando, se puede ir observando la escala con la que van cambiando las casas, porque hay casas, haciendo un lado dos, tres construcciones modernas, casas de 1 y 2 plantas y que no son todas de la misma altura, pero más o menos de la misma altura y más o menos con la misma cornisa y más o menos con un pretil parecido sobre las cornisas y ahí puede uno darse cuenta de la edad de las construcciones porque entre más ventanas tiene, más moderna es. Claro. La única construcción del siglo XVI que queda en Oaxaca, que está en García Vigil y Matamoros, una toda pintada de rojo, que bueno, quedan pedacitos del siglo XVI, se ve que es más pared que ventana, casi no hay ventanas, pues hay 2 puertas abajo, pero las que ya son del siglo XVIII sí tienen una buena cantidad de ventanas sobre esa misma calle, por ejemplo, donde está la Universidad Mesoamericana, que tiene muchas ventanas, a comparación con otras, y que además tiene herrería que ya no es forjada, sino fundida o colada en molde, ¿no? Que también tiene su belleza. El problema es cuando ya exageras y pones pura de esa, entonces ya no tiene mucha gracia, ¿no? Simplemente se cumple la función de barandal. Entonces, esa ruta de García Vigil, que desgraciadamente quedó inconclusa en la remodelación que estaba haciendo el gobierno, yo creo que debería continuarse y debería de alguna manera reglamentarse para que sí se ocupara bien en servicios, en comercio, en turismo, pero sin basura, sin usarlo como baño público, sin puestos feos, sin policías atravesados con unas barras que salen peor que los pueblos estos que quitaron, pues ahora está más fea la ciudad que antes, que había vendedores. Es mi apreciación, ¿eh? No es la del programa, hablo de Prometeo nada más. Parece que quedó peor la cosa y además le quitaron ahí el pan de la boca a muchos vendedores que de eso viven, que no son de los que tienen 1000 puestos. Pero ese recorrido, incluso con puestos, fíjese, a mucha gente le atrae, porque ¿quién de nosotros no ha viajado, ya sea por el abigarramiento de la India o de China, o por la selectividad de Bruselas, o de París, o de Madrid, o de Barcelona, donde sí hay puestos en la calle, pero están reglamentados, están Claro. regulados, están limpios, dan ganas de estar ahí. Y hay disciplina. Hay disciplina del vendedor, del policía, del turista mismo, ¿no? Bueno, en fin, esas 2 rutas de bajada que vienen de norte a sur, yo creo que llegan hasta el ámbito del mercado, casi hasta la calle de las casas, y puede uno ir observando muchos estilos. Yo creo que es el mejor catálogo de estilos que va del siglo XVI hasta el XX, esas 2 calles de bajada. Qué bueno que se pudo arreglar en algún momento la calle de Macedonio Alcalá, porque al ser peatonal, bueno, mayoritariamente peatonal, porque ahora malamente permiten que entren coches o entren camiones de servicio gubernamental, etcétera, y que se queden ahí, que es lo malo, ¿no? Si entra y pasa, pues ya ni modo, ¿no? Está bien. Pero sí permite, sin vehículos, ¿no? Sin camiones atravesados, sin motociclistas, el caminar, que es la escala de la ciudad, una escala pensada para el viandante, ¿no? Para que uno llegue a la tiendita de la esquina o al templo del barrio caminando, para que uno visite a los parientes en un ambiente que ahora llamamos las ciudades de 15 minutos, ¿no? Que no debe estar a más de 15 minutos el jardín de niños, no debe estar a más de 15 minutos el mercado, a pie, ¿no? Y ya cuando hablamos de distancias mayores, para los jóvenes a 15 minutos, pero en bicicleta, ¿no? No estamos en contra de los coches, sino en qué lugares sí debe haber coches. El tema del urbanismo sería otro tema, porque ahorita hay un gran movimiento en muchas ciudades, como Barcelona a la cabeza, para peatonalizar, pero racionalmente, ciertas calles, dejando los circuitos que requieren pues los servicios urbanos, los camiones, el metro, ¿no? Los viandantes, etcétera, las ambulancias. Pues yo diría que son rutas, y si algún turista quisiera caminar, no importa para dónde camine, sobre Independencia, Morelos, hablo de las calles del centro, o incluso yéndose un poco más hacia el sur, ¿no? Hacia el periférico sur, donde, aunque no está tan bien cuidada desde el punto de vista turístico la ciudad,
pero sí conserva muchas casas que, como no han sido intervenidas, todavía tienen bastante de lo suyo. Todavía encuentra una que otra casa con techumbre de teja, o de una sola planta, toda de adobe, o con pocos refuerzos, y con algunos patios que se han ocupado, pues en los últimos tiempos, para como mercadillos artesanales, fonditas o tipo restaurantes, hotelitos o como casas de huéspedes. Hablo de las casas originales, no de las que fueron demolidas y construyeron otra, porque esas pues, ahí están, pero no son originales. Y luego se nota, como que todas están hechas con la misma mano, ¿no? El mismo local comercial, el mismo patio que lo ocupa como estacionamiento, y eso pues, está bastante feo. Entonces yo recomendaría entrar cuando se pueda a todos los conventos y a todos los cubos de zaguán que encuentren abiertos, porque muchas casas han rentado la crujía que da a la calle para tiendas, para librerías, para cafeterías, y es fabuloso entrar ahí. A veces tiene un acceso todavía al patio central, del primer patio, ¿no? Para hacer uso de las mesitas o lo que vendan ahí, y eso es delicioso, porque ahí nota uno el movimiento del sol, ¿no? Las sombras, ¿no? Donde se para uno, donde cuelgan los propios vendedores sus cosas. Se disfruta la arquitectura mientras se disfruta lo que ahí venden, o lo que ahí ofrecen, o lo que ahí exhiben. Entonces, no me atrevería yo a decir la casa de fulana familia, o tal, porque capaz que la familia dice, no, yo no quiero tener aquí gente que se me meta. Pero sí muchos, como en España, o como en otras ciudades, o en otros países, podrían permitir que los turistas entraran al cubo del zaguán, tomaran fotos. Se puede en muchas casas todavía en Oaxaca, en algunas cada vez menos por el asunto de la desconfianza, y la gente tome fotos y se tome selfies y la sube a Instagram desde ahí y diga, mira qué bonito es Oaxaca, mira cómo se parece a Sevilla o a Córdoba, y cómo me recuerda las caminatas de los geranios que se dan en tal ciudad, porque pues sí es una ciudad muy hispana, no cabe duda que tiene una herencia española verdaderamente predominante. Entonces se ve ese gusto castizo, y estas frases como las que decía Guillermo, de la casa, si mantuviéramos muchas de estas frases antiguas, como que tendría más brillo el señorío de la arquitectura, ¿no? Ayudaría a esa expresividad popular, esas frases que pues, se han perdido realmente, se han ido perdiendo. Fíjate que cuando hablabas acerca de algunos lugares en España, sobre todo en el sur de España, en donde hacia la calle, no hacia el interior de las casas, hay cantidad de flores, Sí, macetas y macetas. Yo recuerdo mucho dos cosas. Una, que en la época en que don Agustín Márquez Uribe fue presidente municipal de la ciudad, Margarita, su esposa, tenía la intención de promover, como diera lugar, que en todas esas manzanas, en todas esas casas antiguas del siglo XIX, del siglo XVIII, inclusive del XX, se comenzaron a colocar en los balcones y en las azoteas, pues una serie de flores, de macetas, macetones. Lamentablemente el problema se tuvo que parar porque no había la cultura o la disciplina al respecto, o ya se había perdido del pasado. Pero era una idea muy bonita, porque le da, no sé, una flor le da el aspecto a un lugar de piedra, pues más festivo, más hermoso. Lamentablemente, pues ahora con todos esos pintarrajeos y destrucciones que hay, pues ya no valdría la pena promoverlos si no desaparecieran estas malas costumbres y malas prácticas que estamos teniendo. Pues no sé cómo, sí. Habría que recordar que esa ciudad se llamó Antequera, la nueva Sí. Antequera, que pertenece a esa zona de Andalucía. Sí. Está ubicada entre Sevilla y Granada. Granada, sí. ¿Sí? Y aunque no es una ciudad cerrada, chiquita, como los pueblos blancos, que son muy pequeñitos y con calles muy entreveradas, ¿no? Esas son un poco más rectilíneas, se parece un poco más a Oaxaca en esa rectitud, aunque ahí no es exactamente cuadriculada, pero sí conserva eso que mencionas de los patios, las flores, las herrerías, los pollos o apoyos, ¿no? Que es donde uno se apoya para sentarse o para recargarse o para vender, poner ahí la canasta de totopos, ¿no? De frutas, el costal, para eso sirven esos pollos, por eso son resistentes también, ¿no? Y alrededor de Antequera, ¿no?
pues están las poblaciones tan bellas como Grazalema, Olvera, Setenil, no me acuerdo, hay un montón de pueblos blancos que además fueron fundados, unos por romanos, otros por árabes, y convivieron hasta la época en que expulsaron a judíos y a moros de España, todas estas religiones y culturas, y dieron una riqueza que cuando llegaron a México esos conquistadores, pues no eran españoles en el sentido de que era una etnia, una raza, una nacionalidad única, era una gran mezcla. Por eso cuando llegan a Oaxaca, también nos traen una gran diversidad, a México en general, digo. Y por eso es que vemos que en Yucatán se desarrolla un tipo de arquitectura, ¿no? En Guanajuato otra, en Zacatecas otra, porque llegaron de diversos lugares, aunque parecía que todos venían de España, pero venían con esa riqueza, y el respeto por las flores, el cuidado por las flores, el relacionar la calle con las flores, con la herrería, con la festividad del barrio o del santo patrono, con la música de las estudiantinas, es muy español. Entonces se vive intensamente el espacio. Eso se ha perdido ciertamente por la inseguridad, porque las calles las convertimos en pistas para coches y para camiones, ¿no? Han quedado muy pocas peatonales, como decíamos, ¿no? El asunto de las flores pues también se ha vuelto difícil porque la gente las maltrata, las roba, ocupa las macetas como basurero, ¿no? Ojalá pudiéramos reeducarnos y convertir ese civismo en un cariño que se note en la belleza de la ciudad, que lo tiene. Fíjate que hay un tema que seguramente trataremos contigo, si así lo aceptas, en un programa próximo. Me refiero a lo que se está haciendo, que parece obra de último momento, en cuanto a las separaciones para la circulación de bicicletas en una calle en donde normalmente no caben más que 2 coches, y quitarle un espacio más parece que va a agravar o que va a resolver, no lo sé. Pero eso lo veremos en un programa próximo. Creo que va a ser muy interesante. Sí, sí vale la pena tocarlo porque hay mucha demagogia ahí en eso. Sí. Así es. Pues vamos a quedar aquí con la invitación abierta para el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, que nos va a encantar tenerlo aquí en este espacio y tenerlo para reflexionar sobre ciudades más humanas, sobre ciudades que no sean cansadas. Ir al centro de pronto ya es cansado y es poco amable por las condiciones que nos ha referido aquí el arquitecto. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias a La Mexicana por permitirnos transmitir este programa a través del 570 de AM y del 94.9 de FM. Muchas gracias a Soledad Alvarado Juárez por sus apuntes en la agenda cultural. Gracias a Eder San Germán por la edición de este programa. Muchísimas gracias, Sobeida Toledo, por su apoyo en nuestras redes sociales, y gracias a ustedes por el favor de su atención, a disfrutar cada uno de los días que nos quedan en este mes de diciembre. No olvide que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a contragolpe. Y citarlos para el próximo domingo, donde llevaremos a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.